¿Qué tal? Bienvenidos a este programa Medaica. Gracias por estar con nosotros en esta primera edición. Este es un programa enfocado en temas de espiritualidad, desarrollo humano, desarrollo personal, evolución y esto que llaman misión de vida también. Este primer programa está enfocado en esas dos últimas palabras, no sé si fueron las últimas que dije, misión y evolución. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de qué se trata esto, que para algunos es más bien lo que se entiende con la palabra corrección. Y curiosamente quiero empezar hablando acerca de esta diferencia o similitud entre palabras. Pero antes me presento, yo soy Horacio Ortiz Villacorta. Bienvenidos de nuevo a Medaica. Estamos hablando acerca de estas palabras evolución y corrección. Los cabalistas hacen uso sobre todo de la palabra corrección, que de pronto tal vez se pueda malinterpretar si pensamos en que si hay una corrección, eso quiere decir que hay algo que es correcto y otra cosa que es incorrecto, pero no se refieren precisamente a eso. Cuando hablan de corrección, se refieren principalmente a esta evolución que llevan a cabo las almas a lo largo de las diferentes vidas, las diferentes encarnaciones o reencarnaciones, en las que poco a poco, a través de las diferentes vidas, van modificando hasta lograr una especie de perfección, por así decirlo, espiritualmente hablando. Ahora, eso implica muchas cuestiones, implica un desarrollo a lo largo de cada vida y entenderlo, porque si finalmente no se entiende, es difícil trabajarlo. Entonces, por el momento, vamos a usar la palabra evolución, ya que dentro de una misma vida, si podemos llevar a cabo una evolución de una manera más, digamos, más factible, con mayor claridad, y para ello es importante que nos preguntemos sobre todo, y principalmente, estas dos preguntas, creo yo. Primero que nada, ¿por qué es que los seres humanos, las personas, sufrimos? Si es que ustedes creen que suframos, ¿sí? Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles, adversas, tenemos problemas en la vida y el mundo mismo está lleno de dificultades. Supongo que ustedes mismos se han preguntado alguna vez esto. Todos nos hemos preguntado, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esta dificultad en este momento? ¿O por qué tengo aquella dificultad que ha estado conmigo por tantos días, tantos meses, tantos años? Y finalmente también, ¿por qué hay tantas dificultades en el mundo? Y bien, tiene que ver principalmente con esto que decía acerca de la evolución. ¿Y qué es lo que sucede? Estas dificultades no están ahí nada más porque sí, tienen una razón. ¿De qué se trata esta razón? Bueno, principalmente tenemos aspectos, cada uno de nosotros, que necesitamos cambiar, ¿sí? Todos sabemos que hay algo por cambiar en nosotros, siempre va a haber algo que cambiar. El punto es este: ¿para qué queremos cambiar si las cosas están bien? ¿Cierto? Entonces, aquí es donde tal vez ya podemos empezar a unir estos dos conceptos o estas dos ideas. Por un lado tengo dificultades, por otro lado tengo un cambio por hacer. Y bien, resumiendo un poquito la idea que manejan los cabalistas, es que esas dificultades están ahí precisamente para darme la oportunidad de cambiar, darme la oportunidad de saber qué es lo que tengo que cambiar.
Y en ese sentido podemos lograr una verdadera evolución. Todos sabemos que sin retos la persona no puede evolucionar, no puede superarse, vamos a decirlo, ¿sí? Vuelvo a este ejemplo muy concurrido que tiene que ver con lo que sucede cuando vamos, por ejemplo, al gimnasio, ¿sí? Las personas que van a un gimnasio lo hacen porque están buscando alguna forma de mejora. Por supuesto, ya no estamos hablando ahí de espiritualidad precisamente, ¿sí? Están buscando una mejora física. ¿Y qué pasaría si no tuvieran retos en el gimnasio? Pues no sucedería tal mejora, ¿sí? Lo mismo sucede entonces en términos de espiritualidad. Necesitamos retos en la vida. El mundo también así necesita retos para tener oportunidad de cambiar, de evolucionar y de perfeccionarse. Esa de alguna otra forma podemos entender que es la misión que tenemos como individuos y como humanidad. Y en ese sentido también está esta otra palabra, misión. ¿Qué pasa con la palabra misión, con esta idea? No sé qué pudieran entender ustedes, pero tal vez podemos empezar a identificar esta palabra como aquello por lo cual estamos aquí. ¿Por qué nacimos? ¿Por qué vivo en tal o cual lugar? ¿Por qué estoy viviendo en esta época? ¿Por qué vivo? ¿Por qué me tocó nacer o vivir con un determinado grupo de personas? Con una familia, en un país y en este mundo. Por otro lado, tiene que ver también con aquello que podemos aportar. ¿Qué es lo que yo puedo aportar al mundo? Esa, de alguna u otra forma, también puede entenderse como la misión. Ahora bien, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿O cómo puedo, mejor dicho, saber de qué se trata mi cambio, mi evolución o mi corrección, como dicen los cabalistas? ¿Y de qué se trata mi misión? ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, primero que nada, los cabalistas explican que aquello que nos cuesta más trabajo hacer, eso nos da un indicativo de cuál es nuestro propósito personal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por decir algo, si a mí me cuesta trabajo ser comunicativo, tal vez ahí es donde me tengo que enfocar más, ¿sí? O por el contrario, si yo soy muy comunicativo, tal vez necesite cuidar eso y ser más discreto a veces, ¿cierto? Esto depende de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, tenemos que reconocer que cada quien tiene una corrección, un cambio por hacer específico. ¿Cuál es ese cambio que tienen que hacer? Bueno, esto depende también de diferentes aspectos que tenemos desde que nacemos. Por ejemplo, los aspectos astrológicos, nos dirían algunos. Pero también tiene que ver sobre todo con las condiciones en las que nacemos, con quién me relaciono, con quién me toca vivir. Esos también son indicativos de cuáles son los aspectos que tengo que yo cambiar, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si mi familiar, mi hijo, mi hija, mis padres, mi cónyuge, mi amigo, mi novia, mi novio, me enfrentan a una dificultad específica que seguramente va a ser recurrente, eso quiere decir que hay algo en eso que me está indicando lo que tengo que cambiar en mí, independientemente de que la otra persona tenga que cambiar, tenga que hacer su propio trabajo espiritual. Yo tengo un trabajo específico que me lo indica esa situación en particular, y es ahí donde me tengo que enfocar. Y bien, el resultado de esta evolución o corrección trae a su vez como consecuencia un efecto en nuestro entorno,
Resulta que cuando yo cambio, mi energía cambia. ¿Qué es energía? Bien, es algo que incluso la ciencia de hoy en día ha puesto a prueba, ha experimentado, ha dado resultados ya, cosa que hace 100, 200 años no se discutía como ahora. Se sabe que hay una cosa que podemos entender como energía, que tiene que ver con vibraciones, etc. ¿Sí? Bien, pues cuando yo cambio, mis vibraciones cambian y estas afectan a mi entorno, a mi alrededor, y por lo tanto afectan a las personas que me rodean. Y en ese sentido se puede lograr, un cambio en las otras personas también, por influencia. Se puede lograr un cambio, o mejor dicho, se puede ayudar a los demás a que también cambien. Y finalmente, el cambio de ellos va a traer como resultado otro cambio en otras personas, hasta que finalmente tengamos un cambio global, un cambio en el mundo. Ese es de alguna u otra forma el resultado que podemos tener con esta labor personal de cada uno de nosotros. Bien, esto que acabo de explicar, de una u otra forma, es lo que vamos a estar tratando a lo largo de los diferentes capítulos o emisiones de este programa, con diferentes enfoques o diferentes aspectos más bien. El primero que quiero tratar es el del ego. ¿Qué es esto del ego? Seguramente han escuchado esta palabra y lo más seguro es que cuando escuchan la palabra ego, solemos pensar que se trata de esa actitud de una persona que cree que es más que los demás, ¿cierto? Decimos, esa persona tiene mucho ego. ¿Por qué? Pues porque se siente mucho. Sí, seguramente esa es una forma de ego, pero no es la única forma. Existen diversas formas de ego. Tanto así que hay formas de ego que son contrarias, ¿sí? Así como una persona que se siente que vale más que otras personas, también una persona que se siente que vale menos está también sufriendo una forma de ego, o tiene esa otra forma de ego. Como decía al principio, esto también tiene que ver con las condiciones de cada una de las personas y de las necesidades que tiene el alma en particular. Nacemos con un tipo de ego que finalmente tiene que ver también con esto, que es cuál es el cambio que tengo que hacer. Entonces, como se dan cuenta, el ego es un aspecto primordial para entender qué es lo que tengo que cambiar en mí. También podemos poner como ejemplo estas personas, por ejemplo, digamos, alguien que tiene miedos. Esa es una forma de ego, ¿sí? A una persona que carece de miedos en exceso y que no tiene cuidado, esa es otra forma de ego, y así sucesivamente. Entonces, esto que acabo de decir nos puede ayudar también para empezar a identificar cuál es el aspecto que tengo que trabajar en mí, ¿sí? Ahora bien, en principio, como decía, todos tenemos alguna forma de ego, y que al mismo tiempo es lo que nos parece detener en el proceso de la vida, ¿sí? ¿Cómo está esto? Si yo tengo miedos, seguramente me va a detener esto para llevar a cabo lo que quiera yo lograr en la vida, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, piensen en los otros ejemplos que puse, también nos pueden detener. Siempre está implícito esto también de que el ego nos detiene para evolucionar. Sin embargo, tenemos que darle la vuelta a esto y decir, para evolucionar yo tengo que cambiar eso, ¿sí? Y de hecho, también entienden de alguna otra forma esto los cabalistas. Ese aspecto de ego
que yo tenga en particular es la razón por la cual nací. Es el gran reto al que me tengo que enfrentar en la vida. Pues en principio, eso puede entenderse como una misión de vida también, ¿sí? Ahora, otra cosa que nos lleva a realizar, a cometer el ego, son los errores que cometemos en la vida. Todos cometemos errores. Y si alguien dice que no, pues obviamente es porque está hablando su ego, ¿cierto? O viceversa, puede que alguien diga, yo cometo puros errores, toda mi vida es error. También es otra forma de ego. Pero lo que quisieran darles a entender es lo siguiente acerca del error. El error, o los errores, son los que traen el caos, ¿cierto? ¿Sí? Si yo me levanto en este momento y por descuido tumbo el micrófono, esto se vuelve un caos. Así de fácil, ¿no? Hay un pequeño error de mi parte y bueno. Sin embargo, algo que se nos escapa por lo regular es que los errores, que a su vez traen caos, son necesarios. Y son necesarios para el proceso de la evolución. ¿Cómo es eso? Seguramente esto puede sonar un poco contrario a lo que nos han enseñado por tanto tiempo, ¿sí? Independientemente de en cuál cultura haya nacido una persona u otra, lo más probable es que en cualquiera de estas nos enseñan o hayan enseñado que el error es lo último que se tiene que llevar a cabo, o mejor dicho, lo primero que se tiene que cuidar, ¿sí? Incluso hay lugares y personas que piensan que si cometes un error ya no tienes la menor posibilidad, ¿cierto? Ya no vales y es lo peor que puedes hacer. Y en ese sentido es importante entender que los errores mismos nos ayudan a aprender primero que nada. Yo creo que todos estarán de acuerdo con esto. Los niños aprenden, todos aprendimos de niños cometiendo errores. Y si no fueran por esos errores, no hubiéramos aprendido y no hubiéramos llegado a ser lo que somos el día de hoy. Entonces, tal vez sea momento de apreciar mejor los errores que hemos cometido. Eso no quiere decir que seamos descuidados y que vayamos por la vida cometiendo errores deliberadamente. Más bien sería aprender del error y tal vez aprender lo más rápido posible para no volver a cometerlo y de esa manera crecer, evolucionar. Esto tampoco quiere decir que no vayamos a cometer otros errores, pero lo interesante de esto es que cuando aprendemos de un error específico, el próximo error nos va a llevar a otro nivel de aprendizaje y no al mismo. Y me gustaría que tomaran en cuenta esto que acabo de decir porque de alguna manera engloba todo lo que estamos hablando el día de hoy. Y sobre todo cuando pensemos en lo que sucede a escala global, los errores que cometemos como humanidad. ¿Es necesario entonces los errores? Sí, son necesarios. Es necesario repetir los errores, no es necesario repetirlos, ¿sí? Tenemos dos opciones en ese sentido: aprender y cambiar de manera proactiva o aprender y cambiar de manera reactiva. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de aprender de manera proactiva, es eso que acabo de explicar, ¿sí? Identifico el error, sé por qué lo cometí, sé qué tengo que hacer para no cometerlo de nuevo, aprendo, cambio, evoluciono. ¿Qué pasa con la manera reactiva? Mi error me causa un caos, me pregunto por qué sucede, no sé por qué sucede, no lo identifico. Mi caos cambia mi realidad y finalmente tengo que cambiar yo
pero de una manera reactiva, o como dirían algunos, por las malas, ¿sí? Hasta que finalmente termino por aprender más a la larga que si lo hubiera hecho de una manera proactiva, ¿sí? Y esto también nos lleva a lo que los cabalistas llaman la corrección final. Sí existe tal cosa como una corrección final, ¿sí? Existe a nivel personal, grupal, a nivel global. Y de hecho, para eso estamos aquí también. Nuestra corrección individual, como decíamos hace rato, afecta, o la evolución afecta a la evolución de los demás y finalmente la evolución de todo el mundo, por medio de esta técnica de aprender y cambiar a partir de los errores. Ahora, todos cometemos errores, ¿cierto? Ya lo dijimos. Sin embargo, para decirlo de otra manera, no es lo mismo que yo aproveche el error y el caos que sucede con el error para que me afecte. No es lo mismo que suceda eso a que yo aproveche el error y le dé una vuelta a mi realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Parece ser que nosotros de pronto, mucha gente de pronto se siente presa de la realidad física, ¿cierto? ¿Y qué digamos de esta situación que estamos viviendo el día de hoy? Con la pandemia, la cuarentena, ¿a poco no se sienten de pronto presos de esa realidad? ¿Sí? Bueno, pues déjenme decirles que es posible no ser presos de eso. ¿Cómo funciona esto? Para que no me afecte la realidad física, yo tengo que cambiarla. ¿Cómo puedo yo cambiar la realidad física? De pronto ustedes dirán, pero si no está en mi poder, ¿cómo voy a cambiar estas condiciones? ¿Cómo voy a cambiar lo que está pasando en el mundo? ¿O lo que está pasando en mi ciudad? ¿O lo que está pasando en mi familia? ¿Sí? Bueno, la única manera de hacer eso es cambiando yo mismo, porque todo y todos estamos conectados, porque finalmente somos uno mismo. Esto seguramente lo han escuchado en otras formas de espiritualidad, ¿sí? La idea de que los seres humanos, al final de cuentas, somos parte de una misma cosa, ¿sí? Para ir más allá, diríamos, somos parte de la luz, de Dios, del Creador, o como ustedes quieran llamarlo, de la energía, o del universo, para los que quieren entenderlo de esa manera. Y si esto es tal, entonces todo esto que estamos explicando tiene mayor razón todavía, ¿sí? Estábamos hablando hace un momento acerca de esta situación de la pandemia y de los cambios precisamente. Ha habido cambios en el mundo. Es más, yo me iría más lejos todavía y hablaría de que el mundo cambió casi totalmente. Cuando hablamos del mundo no nos estamos refiriendo al planeta Tierra, por cierto, ¿sí? El mundo es nuestro mundo, es lo que hemos hecho como humanidad y que nos hace ser humanos. Nuestras dinámicas, nuestras relaciones, nuestras actividades, nuestra economía, nuestra educación, nuestra cultura ha estado cambiando desde el año pasado. Yo diría que cambió de un día para otro casi prácticamente, ¿sí? Pero sucede algo bien curioso, que seguramente algunos habrán notado, la mayoría tal vez no.
Si el mundo ha cambiado, seguramente para la mayoría ha cambiado para peor, ¿cierto? Nos ha traído caos, nos ha traído dificultades, nos ha traído retos. Pero ¿qué estábamos diciendo al principio de esta plática? ¿Qué no decíamos que los retos sirven para cambiar y evolucionar? ¿Por qué habría de ser diferente con el caso de la pandemia? ¿Cierto? Es una gran oportunidad para cambiar. Y de hecho, yo noté, en lo personal, que incluso antes de la pandemia, mucha gente estaba haciendo cambios en su persona. Estaba haciendo tal vez esos últimos ajustes meses antes o unos cuantos años antes. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? De alguna u otra forma, estaban dando un salto. Estaban dando un salto en su realidad, por la razón que ustedes quieran. Y cuando el mundo se movió, el cambio los agarró en el aire. Cuando cayeron mejor que otros. Algunos no tanto, algunos mejor. Sin embargo, ya estaban predispuestos al cambio. Eso es lo que podemos entender como un cambio proactivo. Lamentablemente, la inmensa mayoría de la humanidad no solamente ha aprovechado esta situación para el cambio, sino que todavía está esperando que las cosas vuelvan a ser como eran. ¿Sí? Y les ha costado trabajo entender que el mundo ya no es el mismo y nunca más lo será. No puede volver a ser el mismo. ¿Por qué no puede volver a ser el mismo? Porque es finalmente esa realidad que teníamos antes la que de una u otra forma provocó la pandemia. ¿Por qué querríamos volver a lo mismo para que vuelva a suceder el mismo caos? No es posible eso. ¿Sí? Ya no es posible volver a esa realidad de caos porque ya no servía. O mejor dicho, ya había cumplido con su propósito. Llegó al límite. Y la pandemia era o es el aviso final. Como decíamos, ¿qué fue lo que más se afectó? Más allá de las vidas humanas, que es lo más valioso que existe, por supuesto, pero de alguna manera hemos visto que las dinámicas han cambiado. Fue lo primero que cambió. Con ello empezaron a cambiar los formatos. ¿Cuáles formatos? Los formatos de la educación, por ejemplo. ¿Sí? La forma de comunicarnos. Y también eso ha traído un cambio en las estructuras económicas se han visto afectadas, las estructuras políticas de alguna manera también, todas las estructuras sociales, y de alguna manera esto también ha hecho que se muevan las ideologías. Tal vez es lo que menos se ha cambiado todavía, pero se han movido, ¿sí? Lo último que podemos esperar de esto es que cambie nuestra forma de pensar. ¿Sí? Ese es, por así decirlo, el gran regalo que nos debería de dar. Está sucediendo aquí y ahorita. ¿Sí? Bueno, pero más allá de eso, tenemos una conexión con vidas pasadas que de alguna forma son el camino que hemos recorrido, a través del cual hemos realizado acciones y cambios que nos han permitido evolucionar
Y ahora sí quisiera extender la palabra evolución, porque cuando hablo de evolución no nada más me refiero a las personas, a los individuos, sino también como especie. Esto que los científicos conocen como evolución está íntimamente ligado a eso, ¿sí? El ser humano sí efectivamente ha evolucionado, independientemente de que ustedes piensen en la evolución desde los homínidos o cualquier otro ser de la naturaleza que devino en la evolución hacia la especie humana. Por lo menos las almas han evolucionado y ya no somos los mismos de la prehistoria, ni de la antigüedad, ni de la Edad Media, ni de la época del Renacimiento. Los seres humanos de hoy en día somos distintos ya. Tenemos un bagaje que hemos ido acumulando a través de las eras, de los siglos, y debemos de aprovechar eso. En otro sentido, nos es más fácil, o nos debería de ser más fácil, la evolución a nivel personal, tomando en cuenta eso. Por otro lado, y para lograr esto de una manera más, podríamos decir, contundente, hay que tomar en cuenta que estamos conectados también con el resto de las almas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos de alguna manera, si lo graficáramos, tenemos una conexión de manera vertical, ¿sí? Que es a través del tiempo. Bueno, si gustan pueden hacerlo al revés, ¿no? Pero yo lo voy a tomar así. La vertical es a través del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Sobre todo si pensamos en la evolución. En los primeros tiempos estábamos menos evolucionados que ahora, entonces hay una escala, hemos escalado. Y por otro lado estamos conectados con las almas de este momento, que sería entonces en una línea horizontal. Si lo pensamos así, estamos formando una cruz, ¿sí? Que está ligado también con las cruces que ustedes conocen, no solamente la cristiana, que no es el único pensamiento religioso que usa la cruz, ¿sí? Existen muchas religiones, en muchas formas de espiritualidad, y que nos indica también otras cosas. Por ejemplo, los cabalistas hablan del árbol de la vida. En realidad la cruz es el árbol de la vida, que son los diferentes niveles del universo. También hablan de la cruz como las épocas del año. El año está dividido en 4 partes, que son las 4 estaciones, y cada una de ellas lleva un grupo de signos astrológicos, ¿sí? Entonces, como la vean, está todo englobado de esa manera. Y algo muy curioso es que estaba viendo como ejemplo de esto, una serie que les recomiendo si no es que la hayan visto, que se llama Sense 8, y una película que se llama Cloud Atlas, de los hermanos Wachowski. Y bueno, se las recomiendo ambas, muy buenas las dos, excelentes por cierto. ¿Y qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Bueno, entrada, por cierto, los hermanos Wachowski son hermanas, ahora son hermanas, sí es cierto. Han roto con el género ya. Bueno, han dirigido varias producciones que por lo regular tienen este tinte o corte cabalista precisamente. El punto es que Cloud Atlas, por ejemplo, es una película que trata precisamente de la reencarnación y de esta evolución, o en algunos casos, ¿cómo se podría decir? Lo que sucede cuando un alma retrocede o se atora, por así decirlo, ¿sí? Y tiene que continuar, tiene que hacer más esfuerzo. Y la serie de Sense 8 tiene que ver con la conexión que existe entre un grupo de personas en diferentes lugares del mundo y que pueden percibirse al mismo tiempo. Entonces es muy curioso porque tiene que ver con esto que acabo de platicar, ¿sí? La conexión lineal en un sentido y en otro. Entonces
tal vez les pueda ayudar para entender un poco mejor. Les recomiendo estas dos producciones. ¿Cuánto tiempo? No importa, no importa. ¿Cuánto tiempo llevamos? No dice. 40 minutos más o menos. No de ese tiempo. 40 minutos más o menos. Ok, vamos a apurarnos. Entonces ya casi vamos a estar. Ay, pendejo. Bien, hablaba de estas películas y tiene que ver precisamente con eso, especialmente la de Cloud Atlas, donde se ve el trabajo que van haciendo los personajes en las diferentes vidas. Que por cierto tiene que ver con esto que decíamos de la práctica a través del error. Es una práctica que de alguna manera podemos entenderla también como el ensayo, ¿sí? Ensayo y error. Todos sabemos que para aprender tenemos que llevar a cabo ensayo y error, y no es diferente para el caso de la vida, ¿sí? Tenemos que ensayar las cosas una y otra vez para que nos salgan bien, y por lo tanto tenemos que equivocarnos. Ojo, si no nos equivocamos tenemos un problema realmente, ¿sí? Los cabalistas dicen que no equivocarse es un aspecto del ego, es un engaño, por cierto. Entonces hay que aprender del error una y otra vez hasta lograr hacer las cosas de una manera perfecta. De eso se trata la vida. Pero también tenemos que preguntarnos, fíjense nada más, ¿ya tuve suficiente práctica? ¿Suficientes errores en esta vida? ¿O necesito más? Esa es la pregunta que realmente nos tendríamos que estar haciendo. ¿Ya tuvimos suficiente pandemia o necesitamos más? ¿Ya cambiamos lo suficiente como individuos, como familia, como sociedad, como mundo? Si no, entonces seguiremos necesitando, o mejor dicho, seguiremos pensando que necesitamos eso. Esa alma que somos sabe que lo necesitamos, aunque nuestro pensamiento, nuestra percepción material nos diga que no es necesario ese dolor, que no es necesaria esa incomodidad. Pero ¿qué creen? Ya vimos que sí es necesaria, ¿cierto? Lo que tenemos que pensar entonces es, si fue necesario, pero ¿va a seguir siendo necesaria? Y para reforzar esto, tengo una cita de esto que se entiende como la ley de Meskimen. Ahí luego lo investigan. Ley de Meskimen, que dice: nunca hay tiempo para hacer las cosas bien, pero siempre hay tiempo para volver a hacerlas. Bien. Y por último, para reforzar esto y para ayudarnos con este trabajo, vamos a hacer una pequeña visualización, una meditación, y la vamos a hacer con uno de los 72 nombres de Dios, que es Hei Aleph Aleph, y que tiene que ver con convertir el caos en orden, ¿sí? Algo muy interesante de este nombre es que tiene valor numérico 7. Supongo que todos se imaginarán que el número 7 pues es importante en muchos sentidos, ¿no? Por donde la vean, el 7 es importante. Tenemos 7 planetas, ¿cierto? 7 colores del arco iris, 7 notas musicales y tantas otras cosas. Pero una de las cosas más interesantes, de acuerdo a lo que nos enseñan los cabalistas, es que esto nos conecta principalmente con los 7 niveles del universo, que
que están más unidas, más cercanos a nuestro universo, nuestro mundo, perdón, ¿sí? Y que tienen que ver con las partes del árbol de la vida. Hay 3 niveles, los superiores, con los cuales no tenemos el contacto, pero los que están debajo, con ellos sí tenemos contacto. Y cada uno de estos cada una de estas 7 dimensiones está relacionada con una forma de emoción, y que son finalmente las que tenemos que modificar o corregir en nosotros mismos. Entonces, para que vean por dónde va el poder de este nombre, para los que me están escuchando, los invito a que busquen el nombre. Seguramente lo encontrarán en línea. Se llama Hey Aleph Aleph. Y este es. Les recuerdo que se lee de derecha a izquierda. Muy bien. Entonces, los voy a invitar a que se pongan cómodos. Bien, vamos entonces a relajarnos. Vamos a separar las piernas. Y les voy a pedir que pongan sus brazos a los lados. Traten de relajar todo el cuerpo. Relajen el cuello, si es necesario muévanlo hacia los lados, muévanlo hacia un lado, hacia otro el cuello. Respiren profundo. Obviamente cierren los ojos. Respiren, inhalan la luz y exhalamos el caos. Inhalan luz y exhalan el caos. Vamos a relajar la cabeza, el cuello, los hombros. Vamos sintiendo cómo baja la relajación por todo nuestro cuerpo, los brazos, la cadera, las piernas, los pies, el piso, la tierra se relaja y vuelve a subir por nosotros a través de nuestras piernas, brazos, torso, nuestra cabeza. Sentimos cómo sale por nuestra cabeza hacia el aire. Y sentimos el cuerpo debajo de nosotros. Estamos flotando por encima del cuerpo. Nos vemos tranquilamente y empezamos a ver a nuestro alrededor y vemos la luz de las cosas, de los seres,
Sentimos la luz, la energía del aire en la que ahora estamos flotando. Y empezamos a sentir el suelo, lo tocamos, caminamos por el suelo y conforme vamos andando, sentimos que se amplía un camino, se abre un camino ante nosotros que nos lleva a un lugar solitario, a una playa tal vez, al campo, a un lugar de nuestra infancia, un lugar donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos con familiaridad. Y me siento, nos sentamos a disfrutar de este lugar. Hemos dejado atrás todos nuestros problemas, todas las preocupaciones, y de pronto me doy cuenta que a mi lado, en el piso, hay una caja cerrada. Es una cajita de madera, como un pequeño cofre, que se parece a una cajita que alguna vez tuve o que alguna vez vi. Y la abro. En el momento en que abro la caja, sale luz. Es una luz resplandeciente que disminuye un poco, solamente para permitirme ver dentro de la caja. Me asomo y veo unas letras: Hey, Aleph, Aleph, Hey, Aleph, Aleph, Hey, Aleph, Aleph. Las reconozco, mi alma las reconoce. Las letras me hablan en un idioma que solamente mi alma conoce. Y que no puedo expresar con palabras. Me hablan de todas esas dificultades que he tenido y de cómo me sirven para poder elevarme, para poder evolucionar. Me recuerdan que toda esa incomodidad, todo ese sufrimiento es necesario, ha sido necesario, pero ya no es necesario. Y me piden que lleve esta información, que lleve este mensaje a otros. Así es que cierro la caja y me levanto, doy la vuelta y tomo otro camino que de pronto se abre a mis pies. Es un camino rodeado por plantas y flores. Conforme voy avanzando, aparecen más plantas, aparecen árboles,
y yo entro en él y estoy dentro de un bosque florido, un bosque lleno de aves. Al fondo alcanzo a ver un umbral, la salida de este camino hacia él, y salgo. Ahora estoy en medio de una pradera en medio de un bosque, un claro en medio del bosque, y veo que de los otros extremos del claro van saliendo del bosque por otros caminos, otras almas, otras personas. Nos vemos unos a los otros y sonreímos. Nos reconocemos. Sabemos que siempre hemos estado conectados. Nos acercamos al centro del claro, en donde hay un pozo. Todos llegamos al centro y nos asomamos al pozo. Vemos que en el fondo están las letras Hey, Aleph, Aleph, que surgen como una cascada de luz hacia el cielo y que ilumina todo y empieza a caer como una lluvia sobre nosotros, una lluvia luminosa que nos cubre el cuerpo y nos hace que seamos resplandecientes. Nos volteamos a ver y sonreímos de gozo. Sabemos que no hay necesidad ya de tener más caos en nuestras vidas. Y nos recordamos unos a los otros que cuando volvamos a nuestra vida podemos enfrentarnos a las dificultades sin que nos causen caos. Sonreímos una vez más y nos despedimos. Damos la vuelta y cada quien entra por donde vino. Toma el camino, cada quien su camino, recordando que los demás siempre van a estar conectados con nosotros. Entro al camino por en medio del bosque, alcanzo de pronto el umbral del otro extremo, pero esta vez el umbral es mucha luz, una luz blanca, muy fuerte, no es otra cosa que luz. Y cuando entro en ella, me vuelvo parte de la luz. Y así estoy, convertido en luz. Me siento flotando en el vacío, con gozo, hasta que empiezo a caer lentamente bajo, flotando, y entro en mi cuerpo. Una vez más, empiezo a sentir mis extremidades, mi cabeza, mis ojos, y respiro profundamente. Cuando estoy
pueda abrir los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima emisión. Yo soy Horacio Ortiz Villacorte y esto es Medaica. Hasta la próxima.